No sé si ustedes son conscientes de ello, pero los españoles somos nuestros principales críticos, a veces de manera implacable. Esa mentalidad no es en absoluto nueva, viene de lejos, mucho más de lo que pensamos. La clave parece estar en saber por qué, hasta qué punto es un defecto nuestro o en qué medida es el resultado de una campaña orquestada desde el exterior. Me refiero, naturalmente, a la leyenda negra, algo que parece del pasado, pero que a tenor del libro que esta noche nos ocupa, está hoy en día muy presente dentro y fuera de nuestro país. Ese volumen se llama La leyenda negra, historia del odio a España, está editado por Almuzara y su autor es Alberto Ibáñez. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hola, buenas noches y gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Bienvenido. Desde hace más de 6 años has enfocado tu trabajo en el estudio de la historia de nuestro país, de España, pero creo que fue durante una estancia tuya en el extranjero donde te diste cuenta de los estereotipos que aún perviven y de la vigencia de nuestra leyenda negra. ¿En qué sentido? ¿De qué manera te diste cuenta de aquello? Bueno, yo estuve viviendo en Holanda, más concretamente en Maastricht, que fue una de las últimas plazas que perdimos, más muy curiosamente, porque hay una historia de que una virgen, una santa le profetizó la derrota, etcétera. Bueno, y ahí hay una casa, que es la casa del duque de Alba, donde ya de alguna manera pervivía esa leyenda negra. Todavía en la actualidad a los niños holandeses se les asusta con que viene el duque de Alba, ¿no? Algo realmente tremendo. Probablemente los españoles ni siquiera muchos niños sepan quién es. Y luego en Italia, pues estuve en Florencia haciendo mi primera tesis doctoral, Derecho Europeo, y ahí de nuevo, hombre, a nivel popular evidentemente no, nos llevamos muy bien, italianos y españoles nos llevamos muy bien hoy en día, pero sí que investigando en la biblioteca descubrí ese origen de la leyenda negra que había tenido en Italia. Curiosamente, bueno, es que España, con la corona de Aragón primero y luego ya unificado por los Reyes Católicos toda España, o sea, primero fueron los catalanes, pero luego el gran capitán fue el que dominó aquello, pues estuvimos presentes en gran parte de Italia, Nápoles, Sicilia, etcétera, Génova también, y ahí también, ahí surge un poco la leyenda negra en dos aspectos, una porque nos consideraban semitas, curiosamente hemos pasado a la historia por haber expulsado a los judíos, y la mala fama la teníamos porque teníamos judíos. Sí. Y luego, en segundo lugar, pues también los catalanes realmente allí pues tuvieron también su mala fama. Con lo cual, en esos dos sitios ya me percaté de que esa leyenda negra existía, cosa que yo hasta entonces había vivido completamente ajeno a todo esto. Dices que cuando uno abre un libro como este, escrito por un español, lo primero que piensa es en su ideología y en su carácter innovador o trasnochado, aseguras. Yo no sé si en este tiempo, Alberto, alguien te ha encasillado de uno u otro modo solo por haber escrito este libro. Por supuesto. Además, es una cosa que solo ocurre en España, ¿no? Yo creo que nuestro verdadero hecho diferencial. Puede que haya otros, ¿no? Pero nuestro verdadero hecho diferencial es que aquí hablar bien de España se paga. Yo hace poco, pues mira, la semana pasada me hice una entrevista en El Confidencial y uno de los primeros comentarios me llamaban españolista de garrafón. Caramba. Pero con pocos argumentos, ¿verdad? Sí. En otro artículo que publiqué no hace mucho se me llamaba Cosas Peores y siempre con la misma estructura diciendo, hombre, esta persona yo, ¿no? En este caso, pues no tengo ni idea y el medio que publica este tipo de entrevistas o artículos, pues cómo da pábulo a este tipo de patriotismo trasnochado, carca, tal, bueno, todo lo que se... Mientras que yo, me acuerdo, hace 2 años estuve con mis hijos un verano en Dinamarca, no estamos hablando de un país muy lejano, un país moderno. Creo que mucha gente le gustaría vivir como en Dinamarca. Bueno, pues alquilamos una casa pequeñita, tal. Lo primero, no había rejas, una cosa que me llamó la atención. Pero bueno, lo segundo, oye, mucha gente tenía la bandera danesa en su jardín, un mástil. O sea, aquello me llamó la atención. Y luego fuimos a visitar la fábrica de cervezas de Carlsberg, que es probablemente la empresa más importante, una de las más importantes de Dinamarca, y en la puerta antigua se puede ver todavía, ponía en danés, trabajamos por la patria. Joder, hecho esto en el Corte Inglés, vaya, nos pasa esto y nos llaman de todo. Sí. Con lo cual España en este aspecto sí que es un país extraño y yo, como me dedico ahora a esto, pues claro, pago el precio, ¿no? Claro. Vaya por delante que desde el principio matizas que lo que pretendes con el libro no es negar los errores del pasado, sino buscar el sentido común y la veracidad de nuestra historia, ¿no? Porque los hechos son los hechos y no se pueden cambiar.
Evidentemente, o sea, ¿quién no ha tenido errores? Para empezar, a nivel individual, pero luego a nivel colectivo. España tiene errores. Uno de los comentarios de esta entrevista decía, hombre, es que yo no puedo sentirme español por el desastre del anual, porque los ricos mandaron a los pobres a morir en aquel desastre. Bueno, es que además lo llamamos así, llamamos desastre, que todos consideramos que aquello fue un desastre. Pero ¿qué país no ha tenido batallas parecidas? Es decir, Alemania hace poco ha sido responsable de millones de muertos. Estados Unidos ha lanzado 2 bombas atómicas, 2, no una, 2, sobre población civil. Francia tiene a uno de los mayores genocidas, que es Napoleón. Luego le redecoraron la vida, se apuntaron al dogma de Ikea, redecora tu vida, y ha salido hecho todo un pimpollo, ¿no? Pero es el causante más muertos en Europa antes de Hitler. Y todos ellos, oye, esto no les impide en absoluto sentirse orgullosos de su historia. Estos errores los tapan, los disculpan, los apartan y se quedan con lo bueno. Nosotros, sin embargo, oye, es que nos quedamos solo con lo malo. Es verdad. Y no podemos ver la cantidad de cosas buenas que tenemos. En todas cosas porque somos una nación muy antigua. Bueno, nación a uno le molesta. Somos una comunidad política muy antigua. El argumento de la historia parece claro, ¿no? Ante el poderío español y su posición hegemónica en el mundo, otros países intentan arrancarle alguna de sus posesiones creando esta leyenda negra, ¿no? Pero lo que resulta curioso, Alberto, y paradigmático a la vez, es cómo esas ideas preconcebidas han llegado hasta nuestros días. O sea, hace ya mucho de aquello y siguen tan presentes. Pues sí, la verdad es que el origen es claro y no hay nada extraño en ello. Cuando alguien, todavía hoy, si tu programa es el más oído de la noche, seguramente tus competidores van a empezar a lanzar bulos contra ti y tal. O sea, eso en cualquier cambio. Cuando tú dominas un sector, tus competidores intentan quitarte el terreno y una de las armas es la campaña de desprestigio, los rumores. Esto es normal y así ocurrió. En el caso español hay varios factores que lo hacen que nuestra campaña sea la más duradera, la más injusta y la más agresiva. En primer lugar, es que es la primera campaña ideológica, propagandística, que cuentan con la imprenta. En ese momento surge la imprenta y, claro, esto tiene una difusión que no habían tenido las anteriores reacciones propagandísticas. La segunda es que realmente se convirtió en una guerra ideológica. Es decir, en el fondo esto fue un conflicto ideológico entre 2 modelos de entender el mundo, el modelo británico y el modelo español. El modelo británico en torno al protestantismo y a una ideología liberal individualista, y el modelo español, que teníamos un modelo, que la gente lo ha olvidado, que giraba en torno al liberalismo de la Escuela de Salamanca y el catolicismo, la doctrina social de la Iglesia, para entendernos, ¿no? Había 2 modelos, y entonces, bueno, tenía que dar solo uno. Y luego otro elemento que hizo que nuestra leyenda fuera más duradera que ninguna otra es que de repente el resto de imperios que surgieron después del español, concretamente el británico, el francés, pero todo lo demás, todas las potencias europeas tuvieron colonias e hicieron barbaridades, se dieron cuenta que la leyenda negra era una gran cortina de humo. Es decir, si decimos que estos son muy malos, y lo decimos muchas veces, nadie se dará cuenta de lo malos que somos nosotros. Y eso ha llegado hasta el siglo XX. En el siglo XX, uno de los hechos más importantes del siglo XX es la caída del Imperio Británico, de la que nadie habla, aparte de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero uno de los hechos relevantes del siglo XX fue que el Imperio Británico desapareció. Bueno, pues en ese mismo momento hubo 3 obras concretamente escritas por británicos hablando de Decline of Spain, de la decadencia de España en el siglo XX. Sí. Es inaudito. Es así, es decir, ha sido utilizada hasta muy recientemente como cortina de humo para evitar que se hablase de lo que hacían los demás, y así sigue siendo hoy, ¿no? Hoy también es verdad que el separatismo ha vuelto a resucitar esa leyenda negra porque le interesaba. Hay algo que queda muy claro en este volumen y se perfila como un hito en la cronología de ese odio a lo español. Me estoy refiriendo a una fecha que es la de 1580, el año en el que Portugal se incorpora a la corona española. Eso ni Francia ni Inglaterra lo pueden tolerar, claro. Bueno, es que de hecho, esto que te puedo decir aquí suena un poco a lo mejor a conspiranoico, pero bueno, hay datos que lo aseguran. Cuando Portugal se separa de España, hablamos ya de 1640, no había una demanda en Portugal de separarse de España. Esto es incitado por Gran Bretaña. Gran Bretaña, de hecho, consigue que Portugal se separe de la corona española y la convierte en colonia suya, económica. De hecho, no sé si saben que el Oporto, la bebida del Oporto, que es una bebida nacional portuguesa, ha sido monopolio británico hasta hace 30 años. Hay otro hecho paradigmático. Cuando se separa Portugal de España, pierde renta, porque Gran Bretaña, a diferencia de España, utilizaba siempre sus colonias para enriquecerse ella, la metrópoli. Todas las colonias se empobrecían, el caso de China es increíble, incluso la India,
eran mucho más ricos antes que cuando llegan los británicos, porque Gran Bretaña aprovechaba sus colonias, las utilizaba para enriquecerse ella, cosa que España no hizo, fue al revés. España se empobreció y América creció. Con el caso de Cataluña fue lo mismo. Es decir, cuando en 1940 Cataluña se hace una rebelión contra el conde duque Olivares, etcétera, ¿quién estaba detrás? Francia. Francia, de hecho, sustituye al rey español y los catalanes acaban pidiendo a Felipe IV que vuelva a liberarles de la opresión francesa. Y en el caso vasco, pues hombre, uno puede tener mucha imaginación, a lo mejor cuando digo esto, pero uno ve la bandera que hoy tiene, que por cierto, desde hace un siglo, y aquí se parece mucho es a la inglesa, ¿no? La icurriña. Es decir, ha habido potencias interesadas, primero, en que España no volviera a ser una gran potencia, en debilitarnos y en aprovecharse de partes de nuestro territorio como colonias económicas o incluso políticas. Claro, pero ante todo esto también cabe pensar si realmente buena parte de la culpa también es nuestra, ¿no? De los propios españoles, porque somos los primeros que magnificamos nuestros errores, como decías al principio, y tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Bueno, esto es increíble, realmente es que además sigue ocurriendo hoy. Además es una cosa que casi lo tenemos como orgullo. Hay gente que se ofende si le dices, no, oye, que España no ha sido tan malo, y se ofende. No, hemos sido horribles. Pero hombre, si es que si dices que has sido horribles, tú también has sido horrible, porque tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos fueron responsables de todo aquello. O sea, qué manía de tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Quizás sea una reminiscencia de estar siglos y siglos diciendo por mi culpa, por mi grandísima culpa, que nos lo hemos creído, ¿no? Pero es verdad que tenemos esa manía. Y yo creo que también ahí ha intervenido. Yo llamo que el gran vicio español no es la envidia, que también, aquí sí, subes. Sí, pero bueno, yo creo que eso pasa en muchos otros países. Pero algo muy singular de España es la ingenuidad. Yo creo que somos el prototipo del gran ingenuo. ¿En qué sentido, Alberto? Y fíjate, creo que incluso Don Quijote representa esa ingenuidad. Cree en molinos, cree en gigantes que son molinos, cree en una historia que no existe, se cree un caballero, vive en mundos irreales, ideales, que luego no es verdad. O sea, Sancho Panza es el pragmático que le dice, mira, señor, esto no es así. Somos ingenuos, también quizás una reminiscencia de nuestra herencia cristiana, que ha tenido muchas cosas positivas, pero bueno, quizá esto sea una reminiscencia un tanto menos positiva, de creer que el mundo es un mundo quizás con unos ideales que realmente no funciona así. Me explico. Es decir, nosotros seguimos pensando que si somos buenos, la gente nos tratará bien. Y el mundo internacional es un conjunto de intereses egoístas nacionales. Y lo sigue siendo hoy, aunque tengamos las Naciones Unidas, sabemos que hay 5 países que tienen veto. En fin, el mundo fabrica de otra manera. Y hemos sido ingenuos porque nos hemos creído una historia que contaban otros, que siguen contando en gran medida otros, porque los hispanistas, bueno, están ahí y somos uno de los pocos países que hemos dado a los extranjeros voz y legitimidad para contarnos lo que somos. Algunos son muy buenos, pero bueno, es un hecho también un poco paradigmático. Y nos hemos creído la historia que más daño nos hacía. Y curiosamente nos la seguimos creyendo, porque aquí, claro, cuando uno un poco ser guay, no sé cómo explicarlo, ¿no? Queda bien en una reunión decir qué malo fuimos. Queda mal decir qué buenos fuimos. ¿Por qué? Es un tema que hay que investigar a nivel de psicología social, porque es un tema profundo, y es verdad. Y también han influido quizás nuestros intelectuales, porque gran parte de ellos se han sumado a este pesimismo casi antropológico, ¿no? Claro, estaba yo pensando que hay muchos hispanistas británicos, por ejemplo, pero es impensable que, no sé, haya españoles francesistas ni britanistas. Esto digo en mi libro, es decir, hay hispanistas, pero no hay anglicistas ni francistas. Es más, si yo, cualquier historiador español, osara ir a París o a Londres a contarles a los franceses y a los ingleses su historia y decirles, no habéis entendido nada de vuestra historia. Yo, español, os voy a contar lo que realmente ha sido la historia de Francia. Bueno, duraría 5 minutos, le echaban en la frontera rápidamente. ¿Quién va a decir a un francés que es Francia mejor que un francés, no? De hecho, Braudel, que es un gran historiador, dice que Francia es el país más diverso del mundo. Porque puesto a ser la grandeur, lo hacen todo grande. También son los más diversos del mundo, el país de la igualdad. Por lo tanto, no le vas a contar a un italiano, pero en España sí. En España hemos dado voz y legitimidad para que los demás hablen bien o mal de nosotros, hasta el punto de que yo no puedo hablar bien de España, sin que se me diga cualquier cosa, pero si lo dice un extranjero, vale. Ya. Si viene aquí un holandés y te cuenta todo esto que estoy diciendo yo en este libro, dirían, bueno, pues vale, lo dice un holandés, tendrá razón. Vamos a leerlo. Si lo dice en español, enseguida te etiquetan.
¿Cómo es posible que un español hable bien de España? Esto no es comprensible en nuestro país. Y esto es para hacernoslo mirar realmente. Entre los hispanófobos que más difamaron a nuestro país, citas a Voltaire, a Montesquieu y a Dumas. ¿Por qué? Bueno, es que la lista es interminable. Mira, hay algunos que está comprobado que fueron espías. Es decir, esto es otro de los debates que he tenido con muchas personas, ¿no? Y es que el mundo no es esa cosita buena que vemos. Ahí detrás hay pues mundo de servicios secretos, hay gente que compra periodistas, que compra profesores. Y, por ejemplo, ante la Guerra Fría está comprobado que tanto KGB como la CIA tenían a sueldo a catedráticos, a periodistas, a literatos, ¿no? Pero más antiguo también, está comprobado que Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, y Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, fueron espías del gobierno británico pagados para hablar mal de España. Y luego hay otra lista de personajes muy importantes que no está comprobado, que actuaran a sueldo ni mucho menos, pero que luego tenían cosas más importantes que hacer y dedicaron tiempo de su tiempo soro a meterse con España. Y la lista es increíble. Montesquieu, Shakespeare, Alejandro Dumas, Lord Byron, Diderot, Pascal, Voltaire, Benito Croce, Víctor Hugo. Pascal decía, por ejemplo, que el error se sitúa sistemáticamente al sur de los Pirineos. Ya. Igual decía que el separatismo, porque curiosamente el separatismo no existe al norte de los Pirineos. Otro tema que podríamos hablar. ¿Por qué? Alejandro Dumas decía la frase de que África empieza en los Pirineos. Tampoco había ningún motivo para hacerlo. Es más, la familia de Dumas procedía de Haití, en fin. Simplemente eran como frases hechas que enseguida la gente compraba. Y bueno, la lista también podemos continuar con los curiosos impertinentes que habla Tombers Marañón, de gente que venía aquí, que eran rentistas, Jardine, Richard Ford, en fin, que venían aquí, vivían estupendamente y volvían a su país diciendo que éramos unos perezosos y que no trabajábamos. Hombre, pero los que no trabajan son ellos, que viven de las rentas y vienen aquí solamente a pasarlo bien. Bueno, esto ha existido, es un hecho. Claro, sí, de hecho mencionas a estos precisamente, ¿no? A los que vinieron aquí, por ejemplo, en el siglo XIX, a esos viajeros, ¿no? Que crearon esa imagen de un país de vagos, de perezosos, como dices, y la cuestión, como aseguras, es que los holgazanes también se estaban describiendo a sí mismos. Evidentemente, ellos eran rentistas, bueno, el propio Hemingway, que hablaba bien de España, era todo el que venía aquí a vivir la vida fácil, ¿no? Se hablaba bien de España, por lo menos. Pero todos estos venían bien. Y fue Gerald Brennan, justamente otro inglés en el siglo XX, el que dijo, bueno, ya está bien. Cuando Richard Ford describe España, la corrupción, la ineficacia de los gobiernos, o cómo viven miserablemente los labradores y tal, hay que mirar que peor viven los obreros ingleses. Y que corrupción existe en Inglaterra. De hecho, Marx escribe El Capital en Londres, no en Madrid. Y la sociedad que describe como injusta es la sociedad británica, donde había que ver cómo vivían en las minas, algunas películas lo describen, pocas, los niños trabajando, etcétera. Es decir, pero claro, nosotros comprábamos esas fotos en blanco y negro que sesgadamente sacaban los extranjeros de aquí y no describían cómo vivían, por ejemplo, las ciudades que estaban a nivel de Europa sin ningún problema. Alberto, otro mito que rodea a lo español es el del mal gobierno. Puede que en algunos casos sí, pero en otros no. Pensemos, por ejemplo, en los reyes católicos, que, como aseguras, crearon el Estado moderno, en Carlos I, en Felipe II. Es decir, no todos los gobernantes que hemos tenido han sido malos. Efectivamente, yo el último capítulo lo dedico, bueno, no sé si vas a preguntar el último capítulo, me adelanto, pero a qué lecciones podemos aprender de la historia para mejorar nuestro presente. Una, de hecho, es así, o sea, España tuvo el mejor gobierno de la historia, porque gestionar un imperio de las dimensiones que tenía el imperio español con los medios de la época era prácticamente milagroso. Cuando Felipe II, el imperio español ocupaba los 5 continentes. Y manteníamos un servicio de correos ejemplar, teníamos líneas de comunicación abiertas, el famoso galeón de Manila todos los años hacía ida y vuelta entre Manila y México era un polo comercial impresionante, en fin, aquello funcionaba, los virreinatos tenían autonomía, pero funcionaba muy bien, en fin, la priesa, que se decía Felipe II, la prisa es como se gestionaban y bueno, yo creo que Carlos I igual, y grandes reyes también. Luego, hombre, hay malos reyes. Pero como en todos los países, el problema no es tener malos reyes. El problema es que estos malos reyes se rodean de malos dirigentes. La decadencia de España empieza cuando los reyes se rodean mal. Godoy, por ejemplo, es el ejemplo de valido ineficaz, amante de la reina, bueno, nos traiciona, se va. Carlos IV era probablemente un rey no muy bueno, pero es que se rodeó mal. El primer corrupto de la historia es el duque de Lerma, con Felipe III. Es decir, es cuando se rodean mal los reyes, cuando eligen halagadores, corruptos, cuando España entra en decadencia. Y efectivamente llega un momento en que el gobierno es ineficaz. Pero aún así,
hay que siempre hacer una cosa, cuando critiquemos a España, que podemos criticarla y debemos criticarla, comparemos con lo que hacían los demás en el mismo tiempo y lugar, porque si no nos perdemos. Y hay un hecho, por ejemplo, singular en España, que es que ha habido grandes magnicidios. Es decir, a los mejores no se los cargaban. Sí. Los Dato, Cánovas, y todavía no están resueltos esos asesinatos. Estamos ya terminando, pero dentro de la leyenda negra se nos acusa también de machistas y de haber relegado a la mujer al ámbito doméstico. Esto tiene una parte de verdad, lógicamente, pero no es completo a tenor de otros detalles, como por ejemplo la presencia de mujeres preeminentes en nuestra historia. Ahí tenemos a Beatriz Galindo, a Francisca de Lebrija, a Santa Teresa de Jesús. Yo no sé, Alberto, si es equiparable la presencia de mujeres, de figuras femeninas como estas en los países que tanto nos han denigrado. Pues de nuevo te digo, o sea, ¿España ha sido machista? Sí. ¿Ha sido más machista que otros? No. De nuevo, ¿por qué decimos que somos más machistas? Pues probablemente es una ópera Carmen, de Bizet, un francés, la que crea esa fama, ¿no? El torero, esos prototipos de macho hispánico y tal, que no representaban ni mucho menos a la sociedad. Bizet nunca estuvo en España. Bueno, lo había hecho según un libreto de Marimé, pero realmente él nunca estuvo en España. Sin embargo, su ópera Carmen es la más representada en la historia de la música francesa, ¿no? Evidentemente hemos tenido grandes mujeres y grandes gobernantes, porque en España las mujeres reinaban, cosa que en Francia no. En Francia las mujeres no podían acceder a reinar, solo estaban consortes, aquí Isabel la Católica, pero antes había María de Molina, fue regente, etcétera. Reinaban con mando en plaza. Tenemos grandes mujeres, evidentemente, y hay un hecho que demuestra que no hemos sido tan machistas ni siquiera en la actualidad, cuando resulta que la mujer en España tradicionalmente no perdía su apellido, cosa que hoy sigue ocurriendo por tradición, aunque legalmente ya no es obligatorio, en países como Islandia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, incluso en Rusia. Durante el comunismo se siguió manteniendo la tradición de que el nombre de la familia se hacía a partir del nombre del padre. Esto pasa hoy, se me contaba una amiga hace poco, está en una multinacional, es que las francesas cuando se casan cambian el nombre del email. Ya. Hoy, Sí. O sea que critiquémonos, pero por favor, pero comparemos con lo que hacen los demás. Alberto Ibáñez, autor de este libro, La leyenda negra, Historia del odio a España, editado por Almuzara. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Alberto. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gracias.